Se ha visto que en culturas distintas que no habían tenido influencia entre sí, las personas han llegado a la idea de un dios o al concepto de religión o a la idea de trascendencia. Entonces, ¿cómo es posible al final que en tantas sociedades distintas que no habían tenido influencia entre sí, se haya llegado al final a la misma idea, se haya llegado a ese tipo de creencias? Esto es un tema muy interesante que seguiremos tocando en próximos vídeos. Ya está, sé que lo estabais esperando, así que no os hago esperar más. Vale, imaginaros un niño que nace en una sociedad en la que absolutamente todo el mundo es ateo. Nunca entra en relación con la idea de Dios, nunca entra en relación con la idea de vida después de la muerte. ¿Creéis que este niño podría acabar formándose una idea de trascendencia, de vida después de la muerte, de algún tipo de existencia, de algún tipo de ser más allá de los seres humanos, o algún tipo de idea religiosa? ¿Creéis que este niño podría llegar a ese concepto, a esa idea, a ese ideal? Carl Gustav Jung, psicoanalista que nació a finales del siglo XIX, creo, que junto a Freud estudió el tema del inconsciente en los seres humanos. Freud lo enfocó mucho, que se ha vuelto bastante famoso por eso, por el tema de la interpretación de sueños. Jung desarrolló la teoría o le dio forma a la teoría del inconsciente colectivo, donde aparece el término, el constructo de arquetipo. No voy a entrar de fondo en qué son los arquetipos porque no lo entiendo bien, porque no he leído prácticamente, o sea, he leído muy poco sobre eso y es un tema bastante complejo. Así, pasando el pincel un poco por encima, él entiende que existe una parte de nuestro inconsciente que compartimos a nivel de especie, es decir, compartimos con todas las personas y con nuestros antepasados, y que hemos heredado en forma de imágenes, en forma de símbolos, en forma de representaciones, que accedemos a ellas de forma específica en determinados momentos de nuestro desarrollo, o incluso queda oculta nuestra conciencia, pero se manifiesta a través de nuestro comportamiento. Entonces él habla de que existen determinadas disposiciones que derivan de este inconsciente colectivo, que se pueden traducir en estas representaciones arquetípicas sobre la idea de Dios, sobre la idea del bien y del mal, sobre la idea del héroe, sobre... no sé, él habla de un montón de aspectos que los seres humanos, cuando nacemos sin necesidad de aprendizaje, porque sería algo heredado, podemos llegar a esos conceptos sin la necesidad de que el entorno nos los enseñe de forma directa o indirecta. La verdad que en psicología, en toda la carrera, no toqué absolutamente nada de este tema. Sí que tocamos temas del inconsciente, del psicoanálisis. No es algo que tenga, o sea, que se pueda demostrar esto, que tenga como una base científica. Me gustaría leer y saber más sobre esto. La verdad es que la pregunta sobre el bien y el mal y sobre la idea de Dios era algo que ya me había hecho muchas veces antes de encontrarme con Jung y con el tema de los arquetipos y con el tema del inconsciente colectivo. Más allá de valorar si está en lo cierto o no, porque me falta mucha información, no he leído demasiado sobre él, creo que se puede llegar a la idea del bien y del mal, o a la idea de Dios o de la religión, sin necesidad de la existencia de ningún tipo de inconsciente colectivo, de ningún tipo de información o simbología o imágenes heredadas sobre la idea de Dios o sobre la idea de la muerte o sobre la idea de lo que sea. Así que yo personalmente pienso que por medio de nuestras conductas instintivas, nuestras disposiciones psicológicas innatas, fruto de nuestros instintos también, y que hablé ya en otros vídeos anteriores de mi canal, por medio de todos estos aspectos característicos, intrínsecos, universales en todos los seres humanos, podemos llegar a la idea de la religión, a la idea de vida después de la muerte, a la idea del bien y del mal.
Por ejemplo, la necesidad de agruparnos, de vivir en comunidad que convive al mismo tiempo con las pulsiones agresivas de los seres humanos, ha derivado en una necesidad de ordenar y clasificar nuestras conductas agresivas, de castigar y reforzar determinadas conductas, de ordenar nuestra vida social, porque si no sería absolutamente imposible vivir en sociedad. De alguna forma, nuestros instintos han dado forma a cómo se estructura la civilización a día de hoy. Esto significa que en un primer momento lo que se relacionaba con lo que está bien y lo que está mal iría muy ligado a nuestros intereses a nivel de lo que nos produce placer. Es aquello que está bien, lo que nos produce dolor, sufrimiento, aquellos estímulos son aquellos que están mal. Conforme fue evolucionando la sociedad, conforme fue evolucionando nuestro sistema nervioso, la conciencia, desarrollamos unas sociedades más complejas, con el desarrollo también del lenguaje, el poder acceder a pensamientos más complejos, y cómo nos vamos organizando en nuestra vida social hace que surjan determinados temas que ya hablé también en anteriores vídeos, como los valores, los tabús, y el término del bien y del mal es algo que de forma instintiva, por medio de nuestros mecanismos de dolor y de placer, y por esa necesidad de organización social y por esa necesidad también de paliar nuestros instintos agresivos y de regular determinado tipo de conductas cuando estamos en sociedad, son dos conceptos que surgen de debajo de todo esto. No hace falta que, obviamente no existen de forma objetiva, son una creación de los seres humanos, son un constructo derivado de la religión. Para los creyentes, pues Dios discierne muy bien entre estos dos conceptos de lo bueno, lo malo, por medio de los mandamientos y por medio de mil movidas. Sin embargo, creo que se puede explicar esto atendiendo a la especie humana, atendiendo a sus características y atendiendo al desarrollo de las civilizaciones. Igual que la idea de muerte o la idea de la existencia de un ser más allá de las personas que estamos aquí, puede también surgir por el tema de cómo el ser humano afronta la muerte, un tema tan ambiguo y que provoca un sufrimiento tan fuerte, esa necesidad de intentar dar un sentido para reducir el nivel de malestar a un tema como el de la muerte, esa necesidad también de afrontar el duelo que han tenido todas las personas a lo largo de su vida y a lo largo de todas las generaciones, porque todas las personas han tenido seres queridos que se les han muerto. Creo que ha podido pronunciar esta búsqueda de intentar rellenar este sufrimiento, dándole un sentido de trascendencia, de conexión con esa persona que ya no está, para de alguna forma mantenerse vínculo y paliar el estado de duelo y poder llevarlo muchísimo mejor. También podrían haber muchas más explicaciones, ya que en civilizaciones antiguas un montón de fenómenos que no eran entendidos en la sociedad, como fenómenos meteorológicos o otro tipo de conductas de los seres humanos que no eran entendidas, tenían una connotación religiosa y espiritual, y conforme se ha ido avanzando la sociedad se le ha ido dando cierto sentido a esas cosas. Entonces al final vamos rellenando los huecos que nos faltan. Entonces creo que esto no sería tanto fruto de una parte de nuestro inconsciente, de que existan estas figuras arquetípicas que vayamos heredando y tal, sino que es más producto de una mezcla de un montón de conductas instintivas nuestras, de disposiciones psicológicas innatas que se manifiestan de formas muy diversas, pero que al final son comunes en todos, y por eso distintas sociedades han llegado a la idea de religión o han llegado a la idea del bien y del mal, y por eso lo mismo que he dicho al principio de si ese niño sería capaz de llegar a la idea de Dios naciendo en una sociedad atea, bueno, pues quizá ese niño en lo que dura su vida, en 90 años, 80, quizá no llegaría, y es lo más probable que no, pero que llegase no demuestra que eso exista o que exista un inconsciente colectivo y que esa información le haya llegado porque hay una verdad detrás de todo eso, sino que podría llegar por otros muchos caminos como los que he ido desarrollando antes. Quizás si un niño nace en una sociedad atea, lo más seguro es que no llegase a ninguna idea de... Obviamente no iba a llegar a la idea de Dios como se concibe en esta sociedad o en muchas otras. Llegaría a una idea de trascendencia, si es que llega,
por esa necesidad de preguntarse cosas, de intentar rellenar huecos, de cuestionar determinado tipo de cosas, eso ya dependería de un montón de factores de su entorno, de su temperamento y de mil movidas que habría que analizar ahí. Pero no podemos afirmar 100% que no llegaría. Sí que creo que sería bastante complicado, pero el hecho de que llegase no es más que el resultado de ciertas capacidades, de ciertas tendencias instintivas que tenemos y que nos hacen llegar a determinado tipo de conclusiones o a determinado tipo de creencias. Y ya está, quería dejar el vídeo aquí, no me enrollo mucho más. Nos vemos, chicos.